Hola, bienvenido a una nueva cita de libros en el mostrador. Hoy revisaremos un libro que no es una novedad editorial, pero es un gran libro, ¿no? Regreso a Reims, de la editorial Libros del Sorsal, que se reeditó en el año 2015, del escritor, sociólogo, filósofo, ensayista, periodista Didier Eribon, que es profesor de la Universidad de Amiens, en Francia. El libro en realidad me gustaría tocar tres puntos de este libro. El primer punto es que el autor hace un juego con sus otros libros, que son De cerca y de lejos, reflexiones sobre la cuestión gay, una moral de lo minoritario, escapar del psicoanálisis y finalmente una renombrada biografía sobre Michel Foucault, otro renombrado filósofo francés. ¿Y por qué hace un juego con este libro? Porque se pregunta por qué si en una reflexión sobre la cuestión gay traté mi propia salida del closet, el proceso de convertirme en una persona homosexual. Nunca me pregunté por la salida del mundo obrero del cual venía. El sociólogo Eribon nace en una familia de clase más bien baja, una familia obrera de Reims, por eso el título se llama Regreso a Reims, y se pregunta a la muerte de su padre cómo recomponer el vínculo, cómo recomponer la historia familiar que ha dejado atrás por casi 30 años, una vez que su padre ha desaparecido de este mundo. Y para ello analiza cómo fue su ruptura con su familia a través de la educación y a través del escapar hacia la ciudad, de este mundo más bien obrero que era misógino, que él describe como machista, como muy homofóbico, como xenófobo. Y para construir una nueva vida, un nuevo ser, él debe romper con esa familia. Y reconstruye entonces en este libro toda la historia que viene desde esa ruptura. El segundo punto que me gustaría tratar es que es un libro en el que uno puede conocer o acercarse a un espacio cultural, social francés, que en general no es muy conocido en la literatura que llega a nuestro país, que es el espacio de la ruralidad y de la pobreza obrera en Francia, lejos de las grandes ciudades, lejos de las grandes muestras culturales. Didier Eribon nos muestra un espacio cultural más bien precario, donde el éxito no está dado por la educación, es un mundo más bien alejado del éxito tradicional, es un mundo que genera muchas tensiones, donde se generan diversas tensiones entre los franceses y los inmigrantes, entre distintas clases, como los obreros y la burguesía. Debemos recordar que además es un libro contextualizado en un espacio donde el autor ha vivido el mayo del 68, ha vivido las vueltas en las elecciones presidenciales desde la izquierda a la derecha, y por lo tanto narra una historia más bien particular, quizás no tan conocida por el lector que está acostumbrado a los grandes clásicos franceses. Y en tercer lugar me gustaría tocar el punto de la interseccionalidad. Es un libro bastante interesante desde el punto del análisis de cómo se conjuga la homosexualidad del autor con su origen popular, cómo esos dos espacios pugnan en su interior. Y entonces él describe que este proceso de salida del closet y de salida de la vida popular se ha dado por las rupturas, pero también por la convivencia de estas dos almas, cómo ha debido aprender a hablar en términos culturalmente distintos, cómo ha debido aprender a comportarse, cómo ha sido su ruptura, por ejemplo, con el deporte o con las prácticas culturales asociadas a la virilidad y a una virilidad dentro de un mundo obrero, dentro de las fábricas. Les invito a leer este libro, que fue una recomendación de mis amigos de la librería Alma Negra. Lo pueden encontrar en Alma Negra, al igual que otros libros del mismo autor. Hasta la próxima.